estamos. Entonces, ¿qué nos quedó pendiente? Bueno, nos quedó pendiente la segunda parte de colecciones, los conjuntos Hachette B3set, la heap binaria y las conclusiones, ¿sí? Y al final de esta clase 4 vemos generics. Entonces, esto es más de lo mismo que estuvimos viendo. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien. De lo que estuvimos viendo de colecciones, ¿sí? La diferencia con Hashmap, ¿se acuerdan de Hashmap, no? Bien. Es que no tenemos values, ¿sí? Entonces, por lo tanto, las key, por decirle de alguna manera, van a ser los valores. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Se acuerdan de la definición de conjunto, no? ¿Cuál es la definición de conjunto? ¿Qué es lo que más en programación sirve? ¿Para qué sirve conjuntos? Para comprobar pertenencia. Pertenencia y qué más. Y que no hayan repetidos, ¿sí? En un conjunto no vamos a tener elementos repetidos. ¿Está bien? Realmente uno lo usa para asegurarse que no haya repetición. Y obviamente todas las operaciones que tienen los conjuntos, que ya conocen, ¿no? Intersección, complemento, bueno, y todas las operaciones que conocen de conjunto. Unión, diferencia. ¿Se acuerdan de eso, no? Matemáticas. Bien. ¿Cómo lo definimos? Bueno, obviamente no la tenemos para utilizar, ¿sí? La tenemos que importar. Podemos hacerlo desde un array, ¿sí? O con el new, como ya hemos visto en todas las demás colecciones. Y luego lo que tenemos es el insert y el valor. ¿Está bien? La diferencia, ¿se acuerdan la diferencia entre los conjuntos, no? A menos B va a ser todo lo que está en A y no está en B, ¿sí? Que obviamente se pasa en otro conjunto, la diferencia es entre conjuntos, ¿sí? La intersección, tenemos todo claro, ¿no? Lo que es la intersección. Bien. La unión, más fácil. Y bueno, después si queremos eliminar el tamaño del conjunto, si está vacío, eso es lo mismo que tiene todas las demás colecciones. No hay mucho más que eso de conjunto, ¿sí? Y después tenemos todas las operaciones que conocemos que tienen en común las colecciones. ¿Está bien? B3set, ¿sí? Es un conjunto ordenado basado en árboles binarios. ¿Está bien? Todos tenemos el concepto de árbol binario, ¿no? Las mismas operaciones, fíjense, bueno, hacemos la importación obviamente, tenemos el from desde el array, ¿hola? Tenemos el new, tenemos el insert, o sea, prácticamente las mismas operaciones que tenemos en el otro tipo de conjunto, lo tenemos en este tipo de conjunto. La diferencia es que acá las key, es decir, los valores, tienen un orden basado en árbol binario. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un poco los tiempos de ejecución de estas estructuras. Y como extra, la heap binaria. Bien. Están todos en. Estoy a punto de estornudar, por eso. Están todos en algoritmos y estructuras de datos. ¿Vieron heap? Sí. ¿Tenemos claro el concepto? ¿Cuándo vamos a utilizar una heap? Por ejemplo, ¿cuándo les parece? Ahí está. Ya no. Una cola de actividad. Bien, una cola de atención de prioridades, ¿no? Entonces vos haces una heap, ¿por qué? Si no me respondas vos, ¿por qué? ¿Por qué vos una heap en una cola de prioridades? Porque es dinámico. Pues sí, la estructura de un árbol ordenado. Está bien, no quiero definiciones, quiero, a ver, voy a elegir usar la colección de heap binaria, ¿por qué? Organiza una jerarquía. Más o menos. La idea es que yo pueda ordenarlo, valga la redundancia, por prioridad, y yo esa prioridad la pueda cambiar en tiempo de ejecución, ¿sí? Es decir, si estoy atendiendo una cola en un banco, por ejemplo, y tengo prioridad a atender a las personas mayores,
y tengo todas personas jóvenes y de golpe viene una persona mayor, le tengo que dar atención prioritaria, ¿no es cierto? Entonces ahí sería bueno modelarlo con este tipo de estructura, donde uno le puede cambiar la prioridad y puede quedar al tope de la atención. ¿Está bien? O no me quiero meter más en sistemas operativos, pero por ejemplo un scheduler de tareas en los sistemas operativos. Sí, generalmente se suele manejar con varios algoritmos y uno de ellos es la cola de prioridad. ¿Sí? Tiene procesos, recuerden que sí, bueno, vamos a hablar de máquinas viejas, pues se pueden hacer en paralelismo, pero la mayoría siempre es un procesador atiende una cosa a la vez, no puede atender varias cosas a la vez, ¿sí? Entonces, para dar esa transparencia al usuario que parece que hace muchas cosas al mismo tiempo, está todo el tiempo cambiando prioridades y atención y cola de prioridades en el schedule de procesos del sistema operativo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo uso la cola de prioridad? Bueno, obviamente la tengo que importar, ¿sí? Fíjense que todos tenemos el mismo constructor, llamémosle, o también el new, ¿sí? En este caso solo tenemos el push y la implementación que nos da es por máximo, no por mínimo, o sea, es a mayor valor, mayor prioridad, ¿sí? En este caso es numérica. Si tuviéramos que utilizar el pusheo de un stack propio, ¿sí? Tendríamos que a nuestro stack implementarle algo especial, que yo la vamos a ver en esta clase, justamente, en la próxima, en esta pero en la próxima, espero que se entienda en la 5, para que sepa cómo ordenarse, ¿sí? Porque acá los números saben cómo ordenarse, vamos a decirlo así para que se entienda, ¿no? Entonces, entendamos que una heap lo que hace es un ordenamiento interno a través de la implementación de un árbol binario completo, ¿sí? Entonces, obviamente los números saben cómo ordenar. Si nosotros pusiéramos un stack propio, en nuestro stack tendríamos que implementar cómo se ordenan o cómo son iguales o cómo son mayores las instancias del extract para que tengamos una prioridad en el orden de la cola de prioridades. ¿Se entendió, no? Tenemos el pop, que esto ya lo conocemos, es igual a lo que estuvimos viendo en ¿qué? Vectores y no sé si de Q, no recuerdo si era ahí, creo que teníamos pop from y pop back. Y el bueno, el pop todos entendemos qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué se supone que hace el pop? Saca el elemento máximo y lo devuelve. Claro, saca el que está al tope de la cola, ¿sí? Y lo devuelve. ¿Y el pick qué les parece que hace? No lo saca, pero te dice. Exacto, quién está en la cabeza, la próxima salida. ¿Está bien? ¿Está bien esto? Y si quisiéramos usar una min heap, recuerden que la anterior por default es max heap, lo que tendríamos que hacer es poner el objetito reverse, ¿sí? Que simplemente lo que hace, el nombre lo dice, ¿no? Va, en vez de aplicar el máximo, va a hacer el reverse para aplicar el min. ¿Está bien? La diferencia obviamente es que cuando hagamos pop voy a estar sacando un reverse, ¿sí? No voy a estar sacando el extract o en este caso los números, por lo tanto voy a tener que trabajar sobre este reverse, ¿sí? Para poder obtener el valor. ¿Está bien? Eso en caso de que yo quiera implementar la min heap. ¿Qué quiere decir que sea una min heap? En vez de la prioridad máxima es la prioridad, o sea, el número máximo Claro. es la prioridad máxima, es el número mínimo. Claro, estoy ordenado por mínimo, por más pequeño, ¿sí? Por default va a ser la max. Si quiero hacer min, tengo que hacer esto de aquí. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y acá vamos a los análisis. ¿Cuándo voy a usar Bake? Bake de la clase anterior, ¿sí? Quiero recopilar elementos para procesarlos o enviarlos a otro lugar más adelante y no le importan las propiedades de los valores reales que se almacenan. Recuerden que acá tenemos interfaces genéricas que sirven para todo tipo de elementos, ¿sí? Entonces la idea es trabajar una colección de algo,
¿sí? Entonces no me importan las propiedades, los valores que se almacenan, simplemente necesito algo para ordenar y iterarlo, vamos a decirlo así para que se entienda. Quiero una secuencia de elementos en un orden particular y solo se agrega al final o cerca de él, ¿sí? Quiero el comportamiento de una pila. Recuerden que podemos hacer comportamiento de una pila con el Beck. Quiero un arreglo dinámico. Vimos arrays, que son de tamaño fijo, pero si quiero que sea dinámico uso un Beck. Quiero un arreglo con manejo de memoria heap. Eso también, si mal no recuerdo, lo expliqué en la clase anterior. Como es dinámico, como son dinámicas todas estas colecciones que estuvimos viendo, el tipo de memoria en donde se van a manejar es el tipo de memoria heap, ¿sí? Por lo que implica el alocar memoria, ¿sí? Que cambie de tamaño y demás, ¿sí? Todo el mantenimiento de esa tabla. ¿Cuándo voy a usar BEC-DQ? Bueno, quiero un BEC que admita una inserción eficiente en ambos extremos. ¿Se acuerdan, no? Que puede hacer push back, push front, pop back, pop front. Bueno, quiero manejar la estructura de cola, ¿sí? Y quiero una cola de dos extremos, que es lo que acabo de decir anteriormente. ¿Cuándo voy a usar el linked list? Quiero dividir y arreglar lista de manera eficiente. Todas las operaciones entre listas, el linked list van a ser más eficientes que el resto, si bien lo puedo hacer con el resto de las colecciones, pero el linked list está pensado para hacer cortes, slicings, uniones entre listas más eficientes. Estás absolutamente seguro de que realmente querés una lista doblemente enlazada. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a usar hashmap? Bueno, es fácil, ¿no? Cuando quiero asociar un identificador de algo relacionado a un valor, ¿sí? Cuando quiero una caché, lo mismo, accedo rápido, ¿sí? Recuerden que bueno, ahora vamos a ver los tiempos de ejecución. O quiero un map sin funcionalidad adicional. Un map, se entiende a lo que me refiero, ¿no? Mapear algo contra, o sea, es lo mismo, ¿no? El concepto de... Si no entienden algo, levanten la mano y me preguntan. Bitremap, quiero un map ordenado por sus claves. Recuerden que el hashmap no tenemos orden, ¿sí? Se hashean para acceder rápidamente a los valores de las keys. Se hashea la clave, pero acá tenemos otra estructura auxiliar por detrás, donde tenemos un árbol, entonces la búsqueda, entre comillas, sería más eficiente. Ahora lo vamos a ver. Me interesa saber cuál es el par clave valor más pequeño o más grande. Esto sería, bueno, lo mismo que estuvimos viendo recién, ¿no? Que esté en el tope en la raíz del árbol o en una hoja. Cuando uso conjuntos, o sea, todos los sets que vimos, ahí en ese momento, no. Cuando queremos hacer operaciones de conjunto, no hay muchas más que eso. ¿Sí? Si queremos hacer operaciones de conjunto, vamos al conjunto. Esto lo vimos. Giminaria, ¿cuándo les parece que la vamos a usar? ¿Qué dije recién? ¿Cuándo la vamos a usar? No lean ahí. ¿Cuándo lo vamos a usar la giminaria? Cuando se quiere prioridades. Claro, cuando tengo que manejar prioridades de algo y atención, o quiero rápidamente atender al más prioritario o al menos prioritario. Y acá tenemos la performance de eso. Fíjense que... ¿Se acuerdan del tiempo de ejecución? ¿Cuál es el orden más eficiente de todos? Constante, bien. Que es orden 1, se dice, ¿no es cierto? Entonces fíjense, obtener un elemento de el VEC y el VEC-DQ es lo mismo, ¿sí? Yo quiero obtener un elemento, el costo es constante, ¿sí? Vamos a ver las dos primeras. Insertar un elemento es n-1, n es el tamaño de elemento, ¿sí? Insertar un elemento en VEC-DQ es entre lo que quiero insertar y el rango, ¿no? Y n-1. Eliminar un elemento de n-1. Fíjense que en general en VEC y VEC-DQ tenemos constante para obtener y n en la mayoría de los casos, en el peor de los casos, ¿sí? Vamos a rondear a n, no a n-1, ¿sí?
Si se fijan, en linked this, ya obtener un elemento es entre i, o sea, n. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque puede que tenga que recorrer toda la lista, ¿no? Para obtener el elemento. ¿Se acuerdan de la lista, cómo buscamos un elemento en la lista, no? Si no, en el peor de casos puede estar allá. Inserts, lo mismo. Esto va a depender también si tengo una lista ordenada o no. Entonces, hasta ahora, en este tipo de colecciones de elementos enlazados, quien estaría, entre comillas, ganando sería el Beck. ¿Sí? O sea, linked this lo voy a utilizar solamente para hacer operaciones con listas, exclusivamente de listas. ¿Sí? Beck prácticamente lo estaría utilizando para todo lo que necesita hacer de una colección de algo. ¿Está bien? Y BDQ si quiero trabajar un comportamiento de tipo cola para poner adelante o poner atrás. ¿Está bien? O sacar adelante y sacar de atrás. Hashmap. Y fíjense que hashmap prácticamente tiene el get de orden constante, el insert de orden constante, el remove de orden constante. Por eso no sé si se acuerdan que cuando yo dije esto se iba a terminar resumiendo en que prácticamente vamos a utilizar Beck y hashmap para el 99% de los casos, ¿sí? Solo para casos especiales vamos a utilizar otro tipo de colección. Y como ven, el bitremap tiene el logaritmo de n para todas las operaciones prácticamente, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Conclusión final, Beck y hashmap. ¿Sí? Beck de Q, si quiero sacar y poner de adelante, o sacar y poner de adelante y sacar y poner de atrás. Beck de Q. Y no hay mucho más. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Alguna pregunta de colecciones? Bien. Como verán, la práctica 3 es de colecciones, si mal no recuerdo. Así que fíjense qué tipo de colección les conviene utilizar en base a lo que acabo de decir. Bien, ahora pasamos a generics. Bien, ¿para qué sirve generics? El tipo generics se utiliza para generalizar implementaciones, permite mayor flexibilidad en el código. Por ejemplo, todas las colecciones que acabamos de ver son genéricas. No importa el tipo que contengan, sino que sirven para cualquier tipo. Hasta si sea un tipo definido por nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son operaciones comunes, no hacen a lo que esté, vamos a decir, dentro de la colección. ¿Me explico? Es genérico. Entonces, supónganse que tengo un punto. Esto es a modo pedagógico, aclaro, porque va a ser cuestionable lo que va a aparecer ahora. Tengo un punto, una coordenada, ¿sí? X e Y, del famoso mapa cartesiano. Defino a X como Y32, defino a Y como Y32. Hago la instancia del punto y hago la impresión del punto. Nada raro, ¿no es cierto? Ahora supóngase que tengo esto. Perdón, que tengo dos puntos. ¿Sí? Punto 1, punto 2. ¿Y acá notará algo raro? El punto 1 de 10.5 no es un ¿Cómo? Que en el punto 1 de X vale 10.5 no es un I32. Claro, este de acá, el punto 2. Eso. Bien. Este de acá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar? ¿Error de qué? De compilación, ok. No me va a dejar compilarlo, ¿no es cierto? El compilador me va a decir, no está definido ese tipo así, tiene que ser I32, prácticamente, ¿no? Entonces ahí justamente me dice eso, ¿no? Que esperaba el I32, pero encontró un número de puntos flotantes. ¿Está bien? Entonces en mi representación anterior del punto, yo puedo representar un punto solo con números enteros, ¿no es cierto? Si yo quisiera representar, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer otra definición de punto flotante, valga la redundancia, para poder representar eso, ¿no? Pero, si cambio a esto, digo que extract punto maneja tipo T, ¿sí? Podría decir que X es T e Y es T.
Entonces ahora mi punto yo podría representar con cualquier tipo. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces ahora podría ser P1 igual a 1, 2, que este sería un punto de qué tipo. Bien, ¿y este de acá? Bien, F64. Bien. Hasta acá, todo bárbaro. Pero ahora, ¿qué pasa si quiero hacer esto? Vuelvo al otro caso, del principio. Tengo mi punto de tipo T, con X igual T y tal, y de tipo T, perdón, no igual T. Hago el punto 1, bien, hago el punto 2, ¿y esto qué pasa? ¿Pasa algo o está bien? Otro error, ¿por qué? Porque están mezclando tipos. Bien, exacto. ¿Por qué? Porque cuando yo digo tipo T, este tipo es un tipo, vale, ¿no? Y tiene que ser tanto igual para este como para este. ¿Está bien? Yo acá estoy poniendo qué tipo. ¿Y acá? Bien, entonces no va a compilarme esto, ¿no? Me va a tirar justamente, porque va a ser inferencia de tipo y en la definición está primero el flotante, va a decir que este necesita que sea flotante. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá con eso? Entonces, ¿qué podría ser? Podría ser que mi punto soporte dos tipos diferentes. ¿Cómo hago eso? Digo que punto va a soportar tipo T y tipo B. Eso es por convención que va en ese orden, ¿sí? Entonces ahora digo que X es tipo T e Y es tipo B. Entonces ahora soporto distintos tipos. ¿Está bien? ¿Se entiende acá? Cuando digo soporto distintos tipos puede ser cualquier tipo. No solamente los que tenemos disponibles en RAS, sino incluso los tipos que nosotros podamos definir, ¿no? Los structs que nosotros podamos definir. Entonces, bueno, volvemos al T, no me interesa esto. Este me interesa. Entonces yo podría hacer algo del tipo esto, ¿no? Es decir, creo un punto, ¿sí? De enteros, otro punto de enteros, y después creo otro punto donde X es punto 1 e Y es punto 2. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? Entonces yo puedo escalar esto hasta donde quiera, como está definido el punto. ¿Me explico, no? Entonces esto hay que tener cuidado. Entonces cuando uno define el tipo T de algo. ¿Se entiende hasta acá? Bien, vamos con este ejemplo de la caja. Tengo una caja que tiene un dato y un estado, ¿no? Acá tengo cómo se implementa, tengo el new de la caja, que recibe el dato por parámetro y el estado lo pone en false. Nada más. Tengo el abrir, que simplemente le cambia el booleano, como que está abierta, ¿sí? Y retorna el dato. Y tengo el cerrar, que le cambia el booleano. Nada raro, ¿no es cierto? Uy, ahí. ¿Cómo uso esto? Bueno, hago una caja, la abro y la cierro. Ese sería el concepto. ¿Está bien? Una caja de números. Ahora supónganse que yo en mi caja quiero guardar un listado de compras. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Hago mi listado de compras, que en este caso está representado por un vec de tuplas. Supónganse que el 1 tengo on demand, no importa, ahora el cuestionamiento de eso. Creo una caja, hago el new, la quiero abrir y la quiero cerrar. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con eso? El resto. ¿Funciona esto o no funciona? Este código, ¿se entiende este código lo que hace? Sí. Bien, ¿funciona este código? Podemos ver a la abrir cerrando. ¿Cómo? Esta es la definición de caja. No, porque tenés Ah, está. un interpretador. El inventor. Bien, no va a compilar, ¿no es cierto? Porque tengo otro tipo de datos. Bien, ahí justamente dice que espera el 32, pero está recibiendo un back, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que acabamos de hacer, ¿no? Es decir, mi caja, que soporte de tipo T,
el dato de tipo T, ¿sí? Y esto igual. Pero lo que tengo que definir ahora, cuando defino las funciones asociadas de la caja, es con esta semántica. Implemento T para caja de tipo T, ¿sí? Para que soporte cualquier tipo. Y en el new, antes yo recibía un dato que era i32, ahora recibo un dato de tipo T y retorno una caja de tipo T. ¿Se entiende? ¿Se entiende todo? Y acá lo mismo, cuando hago abrir, si se acuerdan, retornaba el dato en el otro, ¿sí? Si se acuerdan, y acá esto no es menor, que lo veamos. Si se acuerdan en el abrir, yo retornaba un i32, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Por qué? Porque la última línea se hace el dato. ¿Qué pasa con i32? Se copia. Bien, ¿se acuerdan de eso que lo vimos en las primeras clases? ¿Sí? Por lo tanto no pierde ownership de nada. Este dato lo sigue teniendo en la caja. Recuerda que acá tenemos el concepto de ownership siempre, ¿eh? Aclaro para que se sepa. Fíjese que estoy haciendo una referencia mutable de self, ¿sí? Bueno, en este caso no porque recibe el dato y acá una referencia mutable de self. O sea que acá todo el tiempo estamos viendo el concepto de ownership y borrowing. Por lo tanto, si yo retorno el dato, en este caso no tengo problema, porque se hace una copia, porque tiene el copy, ¿se acuerdan? Eso. Y se maneja, como es i32, se maneja el tipo de memoria stack, entonces no debe tener problema, no le importa eso a RAS y lo copia directamente el valor. ¿Está bien? Ahora, como tengo tipo T, no sé qué es lo que voy a tener. ¿Me van siguiendo? Puedo tener un i32, como puedo tener un string, como puedo tener una colección, como es este caso el ejemplo, como puedo tener cualquier otro tipo de dato. Entonces, como no se sabe el manejo de memoria, va a asumir que es con heap. Y si es con heap, yo no puedo retornar el dato porque si no, la caja pierde el ownership del dato. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, lo que hay que hacer en el abrir, fíjense qué es lo que hace. ¿Qué hace? Toma una referencia, ¿no? Claro, le presta una referencia para hacer leída. ¿Ok? Por eso acá retorno una referencia de T. ¿Se entiende? Si quisiera, por ejemplo, en las colecciones que vieron tienen el método get y el getMut. El get, ¿lo vieron? El get, siempre fíjense que les retorna una referencia de algo para ser leído. Y cuando quieren modificar el dato van a usar el getMut, porque les prestan temporalmente, los desreferencian, modifican y ya está. ¿Se entiende? En este caso usamos para que sea leído nada más, ¿sí? El dato. Bueno, ¿se entendió hasta ahí esto? Acá está lo de veamos un caso más complejo, que este es el video que voy a subir, no lo voy a explicar ahora porque si no vamos a terminar, ¿qué es? Súper mega tarde, pero está bien explicado y se entiende porque es paso a paso el ejemplo, ¿sí? Ahora, para ir adelantando y que no nos atrasemos tanto, no quiero compartir, quiero este. Vamos a cambiar de tema y no cambiar de tema, porque está relacionado de alguna manera, es como continuación de este caminito para conocer el lenguaje y ver qué podemos hacer, ¿sí? El concepto de generics quedó claro, ¿no? Yo necesito representar algo que no esté atado, entre comillas, a su comportamiento, sino a un comportamiento genérico, valga la redundancia, para poder manipularlo o hacer algo. El ejemplo más claro de esto son las colecciones, ¿sí? Si se fijan, todo lo que pusimos en colecciones, cuando manipulamos una colección, no nos importaba lo que teníamos adentro, ¿sí? Ahora, continuando un poco en esta línea de tema, vamos a ver lo que es traits, porque ahora sí nos va a interesar un poco dar comportamiento a lo que tenemos adentro de una colección o lo que fuere. PO, que no es PO el de Kung Fu Panda, es programación orientada a objetos, aclaro por las dudas, ¿sí? Y closure, ¿sí? Vamos a ver estos tres temas. Y esto entraría en la práctica 4. Generics, traits y closures. Traits. Bien, acá todos venimos de
¿De interfaces en Java les suena? ¿Qué era una interfaz en Java? ¿Para qué me servía? No importa, definir, no quiero definición técnica. ¿Por qué usaban interfaz en Java? Para un comportamiento. Claro, ¿qué te permitía hacer? Declararlo. Definir métodos. Abstraer comportamiento. Un poquito más, vamos, juntemos todo ahí en una sola expresión. Implementar comportamientos. ¿Cómo? Implementar comportamientos. Bien, y una palabra más falta eso. ¿Comportamiento qué? Compartido. Común, exacto. Para implementar comportamientos común. ¿Sí? Cuando tenemos comportamiento común, lo que hacíamos en Java, ¿no? Hacíamos una interfaz, cosa que nuestras clases respeten esa interfaz de comunicación y digamos, sí, se podía hacer como un pseudo comportamiento común. Tal vez me atrevería a decir hasta un polimorfismo, es decir, que todas nuestras instancias de esas clases que implementen esa interfaz van a entender esos mensajes. ¿Está bien? Entonces, tenemos algo muy similar, pero mejor en RAS, que son los traits, ¿sí? Los traits es una funcionalidad particular que tiene un tipo y puede compartir con otros tipos. Podemos usar traits para definir comportamiento de manera abstracta, se pueden usar traits como límites de tipos en datos genéricos para determinada funcionalidad. Esto tiene que ver con lo genérico que acabamos de ver. ¿Se acuerdan del problema de la caja? Que el problema de la caja era que yo podía empezar a meter cosas adentro de cosas y eso podía ser peligroso de mantener, digo, ¿no? Porque es como que estoy metiendo un tipo T, que es un punto, perdón, el punto quise decir, no la caja. Un tipo T, que es un punto, después que es otro punto, y así sucesivamente, y podría escalarlo hasta donde quisiera. Y termina siendo peligroso de mantener y peligroso si no se limita al desarrollador hasta dónde puedo ir con ese T. ¿Se entiende? Bueno, los traits me van a ayudar a poder limitar eso de alguna manera. ¿Sí? Y son similares a las interfaces llamadas en otros lenguajes. Por ejemplo, esta es una de las diferencias. Si mal lo recuerdo, creo que en Java no podés, tiene que ser todo abstracto las interfaces, ¿no? Recuérdame porque ya no me... Creo que lo cambiaron. Ah, ¿lo cambiaron ahora? Sí, pero o sea, originalmente. Bueno, cuando yo estaba en el algoritmo titulado que usaba Java, las interfaces solo podían ser abstractas, no podían ser concretas. Bueno, acá en los traits con RAS podemos hacer abstractos o concretos las funciones asociadas al trait, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define un trait? Con la palabra clave traits y nombre del trait. ¿Está bien? Nada más que eso y después ponemos la llave del scope. Dentro de ellos, ¿qué es lo que va a ir? Olvídese de esto. Que si estamos hablando de una interfaz o similar a interfaz, ¿qué va a ir dentro del scope de un trait? Claro, las definiciones, ¿sí?, de las funciones asociadas que nosotros queremos dar como comportamiento a algo. ¿Está bien? En este caso, el trait mult i32 tiene dos, que una es concreta y otra es abstracta. La abstracta es simplemente la firma que recibe Sult y recibe 32 y retorna un F64, y esto es abstracto, que quiere decir que todo aquel que implemente este trait está obligado a definir el comportamiento de esta firma de función, ¿sí? Y la otra es la por defecto, ¿sí? Si no se sobrescribe, es decir, si yo implemento este trait y no defino una función hacia lo concreto, se va a ejecutar la que tengo definido aquí. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Cómo implemento un trait? Obviamente lo tengo que definir, como en la anterior, ¿sí? Y después digo, implemento mul i32, que es el trait, para F64 en este caso. Y esto es lo loco que tiene RAS, que no sé si está bueno o no está bueno, pero uno podría definirle comportamientos a los propios tipos del lenguaje, ¿sí? Obviamente acá es un ejemplo de esto, acá puede ir el extract nuestro o lo que sea, ¿sí?, que definamos nosotros. Y en este caso, como me obliga a implementar el mul, ¿se acuerdan que el mul estaba abstracto en el trait? Lo implementa y fíjense que le hace algo concreto, no hace nada, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Prácticamente este trait me permite multiplicar entre flotantes y... desde un flotante, flotantes y enteros, ¿sí? Entonces, ¿cómo se usa? Fíjense que defino un flotante, un entero, y ahora le hago al flotante.mul y le paso el entero y me da el resultado. ¿Está bien? Ahí podríamos mandarle hacia algo también, ¿no?
Sí, podría ser hace algo y también directamente lo Imprime. imprime. Exacto. Señoría, hasta ahora, ¿qué es un trade? Ahora vamos a ver más ejemplos igual, ¿eh? ¿Cómo se define y cómo se usa? Bien. Supónganse que tengo esto. Tengo dos stracks. Son cuestionables mis ejemplos, pero bueno, entiendan que son pedagógicos siempre, ¿sí? La idea es que no hacer un ejemplo súper complejo para que no perdamos tiempo en pensar la complejidad del ejemplo, sino en lo que quiero explicar, ¿sí? Supóngase que tengo dos stracks, perro y gato, que no tienen nada, ¿sí? Y el gato y el perro, los dos hablan. ¿Está bien? Nada más que lo hacen de manera diferente, estamos de acuerdo, ¿no? Cómo hace un perro y cómo hace un gato. Entonces, yo lo que podría hacer es el trait animal, ¿sí? Donde tengo como abstracto el hablar y que retorne string. ¿Está bien? Entonces ahora el trait animal lo implementa perro y dice wow, y el trait animal lo implementa el gato y dice miau. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces ahora, ¿cómo podría usar esto? Simplemente, uy no, este no lo miren, simplemente haría, ahora vamos con ese, esto de acá, ¿está bien? Si yo hago esto de acá, como lo implementan perro y gato el trait hablar, se va a ejecutar el hablar. ¿Estamos hasta acá? Así que ahí tengo un qué en objetos, ¿qué sería esto? ¿Sí? ¿Qué sería? Polimorfismo, exactamente. ¿Se acuerdan de la definición de polimorfismo? O más o menos. Bien. Otra forma podría ser una función, ¿sí? Y acá es cuando empezamos a limitar a nuestro genérico de alguna manera, que yo les dije, ¿sí? Que va a recibir un tipo T, ¿sí? Una referencia de tipo T, perdón, que puede ser cualquier objeto, pero yo con esta sintaxis de acá obligo a que el T tenga que implementar el trait animal. ¿Me van siguiendo? Es decir, que si mi T no implementa el trait animal, esto me va a arrojar un error de compilación. ¿Está bien? ¿Se acuerdan del ejemplo del punto? ¿Sí? Que yo podía meter T, cualquier cosa. Bueno, yo podría definir un trait para obligar al genérico a que implemente determinada interfaz para evitar meter cualquier cosa. ¿Sí? En este caso, el T que estoy recibiendo obliga a que implemente el trait animal. ¿Está bien? Por eso yo puedo hacer sobre esto que estoy recibiendo, que puede ser cualquier cosa genérica, el hablar. ¿Se va entendiendo? Es una manera que tengo con los traits de limitar el comportamiento del tipo genérico que estoy recibiendo. ¿Estamos acá? No se entiende nada. Pero ahora me dirán, bueno, esta es otra manera, no importa. Ahora voy al otro ejemplo que quería decir. Otra manera de sintaxis, es decir, bueno, que recibo animal 1 y animal 2, y fíjense esto. Es una referencia a una implementación de un trait animal. Si volvemos al anterior, yo recibiría una referencia. Son dos maneras de decir lo mismo prácticamente, ¿sí? Una referencia de un T, pero ese T lo estaba limitando a que implemente, un trait animal. ¿Estamos de acuerdo acá? Otra manera, igual acá recibo un parámetro y el otro dos, es decir que voy a recibir un animal que es una referencia a una implementación del trait animal. ¿Está bien? Es más o menos lo mismo. Bueno, acá está con un solo parámetro para que se entienda, en comparación con el otro, ¿sí? Con el imprimir este. ¿Está bien? Pero ustedes me dirán, bueno, está bien, pero recuerden que el comportamiento, y lo vamos a ver acá, tenemos dos maneras de dar comportamiento en objetos.
¿Cuáles son? ¿Lo saben? Una es por herencia, ¿no? Una hereda comportamiento. Y la otra, ¿se les ocurre por cuál puede ser? Por composición, ¿sí? Uno cuando hace composición de una cosa con otra, también puede generalizar de alguna manera comportamiento, de hecho componer comportamiento. Entonces, ustedes dirán, ok, perfecto, tengo el trait animal, pero quiero meterle a ese genérico más comportamiento que no tiene que ver con un animal, sino con otra cuestión, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, lo que se usa en la sintaxis es decir, ok, que animal, ¿sí? Es una referencia que implementa el trait animal más otro trait, más otro trait, más otro trait. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Pero obviamente esto se vuelve muy verboso, o sea, difícil de leer a medida que tengamos muchos traits. Y la sintaxis que se suele utilizar es la siguiente. Tengo el imprimir hablar, ¿sí? De tipo T, que recibe una referencia de T, hasta acá estamos bien, pero ahora yo tengo que limitar este T, ¿sí? ¿Cómo se limita? Digo, ¿dónde T implementa animal más otro trait más otro trait? Y luego el scope de lo que quiero hacer, de la función. ¿Está bien? Esto se vuelve más legible en comparación a empezar a poner más en el parámetro, ¿sí? Si implementara, o sea, eso es para limitar, ¿cómo decirlo? Limitar comportamiento de este T. Claro. Este T solamente va a compilar esto y va a funcionar siempre y cuando implemente estos traits. Claro, pero si hay implemento uno más de otro lado. No pasa nada. No pasa nada. No. Es para Porque asegurar que es una restricción, digamos. Ok. ¿Se entiende? Sí. Para más no hay problema, para menos no compila. Sí. ¿Estamos acá con esto? ¿Se entendió traits? Es bastante diferente a Java. No sé si se habrán dado cuenta. Porque hay muchas cosas que Java no puedes hacer que sí se puede hacer con traits acá. Ahora vamos a hablar un poquito de programación orientada a objetos y ver si nuestro querido lenguaje RAS que estamos conociendo cumple o no cumple con este paradigma, con todo lo que vimos hasta el momento. ¿Sí? Que vimos un montón, aunque no lo parezca, ¿eh? Acá vimos desde que arrancamos, me refiero. Entonces, programación orientada a objetos tiene estos elementos. Tiene clases, que ya sabemos lo que es una clase, ¿no? Es una plantilla de código que sirve para hacer instancia de objetos, ¿sí? Tenemos métodos y tenemos atributos. ¿Podríamos decir que RAS cumple con esto? ¿De alguna manera? Sí, ¿no? ¿En qué tenemos representado esto nosotros? Bien, extract tenemos... vamos para atrás un cachito. Extract sería nuestra clase. Cuando hacemos no se llama instancia, pero supongamos que es la instancia en RAS del extract, tenemos objetos, de alguna manera. Los métodos son las funciones asociadas y los atributos los tenemos también. Entonces, podríamos darle lo que hay que con esto cumple. ¿Sí? Después, una de las cuestiones es encapsulamiento, abstracción, polimorfismo, herencia, modularidad. Bien. ¿Encapsulamiento lo tenemos? Sí, lo vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Cómo hacemos público un módulo, cómo lo hacemos privado, lo mismo un atributo, lo mismo una definición, lo que sea. ¿Abstracción tenemos? Sí, tenemos abstracción, recontra abstracción tenemos. Que lo acabamos de ver incluso recién, cuando uno puede hacer un trait y puede ser una función asociada definida en el trait abstracta, ya estamos teniendo abstracción ahí también. Cuando vimos el manejo de colecciones con generics y demás, también estamos teniendo abstracción. ¿Por qué? Porque no estamos focalizando en qué es lo que tenemos ahí adentro. ¿Sí? Polimorfismo, ¿tenemos? Sí, lo acabamos de ver recién con el perrito y el gatito. ¿Sí? Que son dos cosas diferentes, pero saben hablar los dos. Voy a dejar herencia ahí. Modularidad, ¿tenemos? Sí. Sí, estuvimos viendo los módulos. Sí. ¿Y herencia tenemos? ¿Hasta ahora lo que vimos? No tenemos herencia en RAS. Entonces, encapsulamiento permite agrupar comportamiento de datos, lo tenemos. Y acá está un ejemplo, que es todo lo que vimos, ¿sí?
del módulo y eso. Bien, esto porque está privado. No, esto es lo mismo que vimos de los módulos, ¿eh? Abstracción, sí, tenemos abstracción. Polimorfismo, también tenemos polimorfismo. Bueno, de hecho también lo habíamos visto en la colección, es verdad, el polimorfismo. Si se acuerdan, todas las colecciones comparten una interfaz muy común, pero incluso internamente pueden hacer otro comportamiento, ¿sí? Pero la interfaz es común. ¿Por qué digo pueden hacer? Porque, por ejemplo, no es lo mismo un insert en HashMap que en Bitrimap. ¿Por qué? Si bien yo hago insert y me abstraigo de lo que hay adentro, en el Bitrimap recuerden que tenía una estructura de árbol atrás, entonces el insert es diferente, está implementado de manera diferente. Pero bueno, eso es el polimorfismo, ¿no? Que entiendan mis objetos el mismo mensaje, pero se comporten de manera distinta. El new mismo, o sea, Bueno, el new mismo, tal cual. El new mismo es distinto, lo que inicializan depende de lo que sea. Incluso cuando nosotros lo hacemos también. Bueno, por lo único acá agarré un ejemplo de cómo hacer un pushback en un tipo genérico y que se entienda de acuerdo al tipo. No hace falta esto porque ya lo acabamos de hacer recién explicando. Después lo mírenlo, ¿sí? Herencia. Bien. La herencia es un mecanismo mediante el cual un objeto puede dar elementos de la definición de otro objeto, teniendo así los datos y el comportamiento de un objeto principal sin tener que definirlos nuevamente. Una de las razones principales para usar herencia es la reutilización de código, que esto también lo estuvimos comentando recién, ya que con ella se puede implementar un comportamiento particular para un tipo y permite reutilizar esa implementación para otro tipo diferente o subtipo. ¿Está bien? Si un lenguaje debe tener herencia para ser un lenguaje orientado a objetos, entonces RAS no sería orientado a objetos. O sea, si la definición, esto lo que está diciendo es, si la definición para que un lenguaje orientado a objetos tenga que tener sí o sí herencia, bueno, entonces RAS no sería un lenguaje orientado a objetos. ¿Está bien? No hay forma de definir una estructura que herede los campos de la estructura principal y las implementaciones de los métodos. Entonces, repasando. Bueno, acá había un ejemplito. Hay un ejemplito. Que tenemos, esto lo conocemos todo, ¿no? Este diagramita así como es, UML. Tenemos una clase de vehículo, ¿sí? Acá tenemos los atributos. Acá tenemos los métodos. Esto de acá indica que taxi es una subclase de vehículo, quiere decir que taxi es un vehículo y autobús es un vehículo. ¿Está bien? Por definición, en RAS no tenemos herencia. Por lo que estuvimos viendo hasta ahora estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Pero yo tengo este problema, ¿cómo lo implemento? ¿Sí? En esta instancia, con lo que conocemos, lo vamos a implementar de esta manera. Cuando vamos más adelante, vamos a poder hacer otra cosa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Y acá va con lo que yo les hablaba de composición contra generalización. Generalización es la herencia que todos conocen. Composición es cuando algo está compuesto de otras cosas o de otra cosa. ¿Está bien? Entonces en RAS no vamos a poder hacer herencia, pero sí vamos a poder hacer composición por todo lo que estuvimos viendo. ¿Está bien? Entonces una de las maneras de atacar este problema, ¿sí?, es justamente hacer composición, y una de las maneras es representar lo que tienen en común con un stack. ¿Está bien? Es decir, ¿qué van a tener en común estos datos de aquí? ¿Sí? Los atributos estos. ¿Por qué? Porque estos datos, recuerden, en la definición de herencia, uno hereda los atributos y los métodos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, lo primero que voy a atacar es crear un data struct, llamémosle, ¿sí? Que es este famoso datos de vínculos que está acá. Luego, eso para atacar la parte de datos. La parte de comportamiento, como estuvimos viendo, ¿con qué lo podríamos atacar? Con trace, ¿no es cierto?
Si recuerdan el trade, lo que hacía era que una de las tantas cosas que me servía trades. Implementar un comportamiento común. Claro, generalizar un comportamiento, ¿no? O sea, puedo implementar un comportamiento común que después lo implementa el resto, ya sea porque esté definido o porque sea abstracto. ¿Estamos? Entonces, voy a hacer el trade vehículo, que prácticamente el trade vehículo va a tener esto de aquí. ¿Sí? Get matrícula, ¿no? Get modelo, get potencia en caballo de fuerza. Hoy no alcanzo a ver, ustedes ven mejor que yo ahí. Después el taxi tiene el número de licencia, set número de licencia, get número de licencia. El autobús tiene número de plazas, set número de plazas, get número de plazas. Y obviamente hereda todo lo de vehículo. ¿Está bien? Entonces, todo lo de vehículo, los datos los representamos con un data struct y los métodos los representamos con un trait. ¿Está bien? ¿Qué es esto que está acá? Dato vehículo, matrícula, modelo, potencia, trait vehículo, get matrícula, get modelo, get potencia. ¿Estamos acá? El extract taxi, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener datos vehículo, que es una instancia de datos vehículo, y bueno, y su propio atributo. ¿Está bien? Y después va a implementar, bueno, acá no está, pero va a implementar el trait, ¿qué tal? Perdón, el trait vehículo para taxi. ¿Por qué lo pongo así vacío? Porque es concreto de todo lo que tiene el trait vehículo. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió o no? ¿Alguien no entendió eso? ¿Cuál? ¿Por qué está vacío? Porque no estoy sobreescribiendo ningún método. Heredo todos en todos concretos, ya está. Entonces no sobreescribo ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creo un nuevo taxi? Bueno, el nuevo taxi sí. Va a recibir número de licencia, matrícula, modelo, potencia y retorna un taxi. Se crea una instancia de datos de vehículos, ¿sí? Con lo que corresponde y la licencia del taxi. Ese es el nivel taxi. ¿Está bien? Lo mismo el autobús, no hay mucho más, ¿sí? ¿Y cómo empiezo a usar esto? Primero, creo un taxi, ¿está bien? Le paso los datos y después le digo get matrícula, ¿sí? Pero si se fijan, el get matrícula del trait recibía self y recibía datos de vehículo, ¿sí? Como parámetro. ¿Se va entendiendo? Lo mismo para el get modelo y el get caballo de fuerza, ¿no? Get potencia. Entonces, esto está medio feo, no está lindo, ¿sí? Porque yo a la matrícula le tengo que pasar los datos de matrícula. Está medio feo, eso no está muy bonito. Lo mismo con el autobús. ¿Se va entendiendo esta diapositiva, no? Sí. Bien. Está feo esto. Ahora con lo que sabemos no lo vamos a resolver de otra manera. Pero cuando veamos Smart Pointers no vamos a tener la necesidad de hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer una capita más de abstracción, lo que nos va a permitir directamente sobre el taxi o el autobús hacerle get matrícula. ¿Está bien? Por ahora lo dejamos en suspenso ahí. Esto lo vamos a retomar cuando veamos Smart Pointer para ver cómo llegar a la matrícula desde la instancia de un vehículo concreto, ya sea un taxi o un autobús. ¿Está bien? Pero esto así, si bien lo resuelve, queda medio feo. ¿Por qué? Porque nos falta una capita más de conocimiento para ver cómo lo resolvemos y llegar prácticamente a ese mismo comportamiento de herencia que tendríamos en otros lenguajes. ¿Está bien? Bueno, modularidad, ya dijimos que sí. Entonces, en esta instancia cumplimos con la abstracción y engasulamiento, polimorfismo, herencia está por verse, si bien no tenemos la representación de herencia, pero podemos llegar a representar lo mismo de herencia, y modularidad, ok. ¿Sí? ¿Estamos acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo todo? Bien, bueno. Porque ahora este sí es un poquito más complejo. Igual es cortito el tema, pero es un poquito más complejo. Como estamos de tiempo, estamos joya. Closures.
¿Qué son los closures? Son funciones anónimas que se pueden guardar en una variable o pasar como argumento a otras funciones. Se puede crear el closure en un lugar y luego llamarlo en otro para evaluar algo en un contexto diferente. Permiten obviamente la reutilización de código. Entonces, supongamos que encima no vimos todavía esto de acá. Bueno, esto lo vamos a ver la próxima. Que esto no está permitido en la práctica 3, aclaro. El parcial equal o algo similar. Tienen que implementar ustedes cómo ordenar una colección. Pero bueno, tenemos el enum rojo y azul, ¿sí? Y tenemos un inventario, que son remeras, que es una colección con sus colores. Nada raro, ¿está bien? Supongamos que tengo un getColor, ¿sí? Que dentro del inventario, ¿me van siguiendo? Bien. Que le paso un color opcional, que en este caso se llama color favorito. ¿Qué quiere decir que sea opcional? Que puede ser, ¿no? Claro, que puedo no mandarle, ¿está bien? Entonces, lo que hago es, si color favorito, ¿sí? Lo desenvuelvo, or else, ¿qué hacía esto? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Bien, si tengo algo, lo desenvuelve, es decir, le da el color, ¿está bien? Si no tiene nada, entonces se va a ejecutar esto de aquí. ¿Estamos hasta acá? Porque no tengo nada. Entonces lo que se ejecuta es el método más estoqueado. Si se fijan la sentencia que le estoy pasando como parámetro acá, ¿sí? Es 2pipe self.más estoqueado. ¿Sí? No me importa ahí ahora qué hace el más estoqueado y demás, porque prácticamente cuenta cuál es el que tiene más stock y le devuelve el color que tiene más stock. ¿Está bien? Yo lo que quiero que entiendan es que si no tengo nada, se llama a más estoqueado. ¿Por qué? Porque el unwrap or else está esperando como parámetro un closure. ¿Está bien? Acá hice un closure, que es una función anónima, como dijimos por definición. Nada sofisticado. Prácticamente dice que se ejecute el método cell más estoqueado, ¿sí? Cell.más estoqueado. Nada raro. Pero ahora vamos a ver que podemos hacer más cosas con closure, ¿sí? No solamente llamar a un método cuando se está pidiendo por parámetro un closure. ¿Se entiende? Esto es lo que hace, ¿no? Si no tiene nada, se ejecuta la función. Esto lo podían haber hecho de otra manera, sí, como ya sabemos el if, let, son y todo eso, sí, pero esto lo permite en una línea haber hecho todo eso, ¿sí? Bueno, y acá está cómo se usa. Acá está, esto es lo que quiero. ¿Qué dije? Entonces que closure es una función anónima. Una función anónima significa que no la tenemos que definir, sino que medio que se define al vuelo y se puede no solo ejecutar al vuelo, sino también relacionar con una variable o incluso retornar un closure en una función, ¿sí? Acá tenemos varios ejemplos. Sumar B1, ¿sí? Defino un closure donde tiene parámetros x e y y retorna un u32. Y lo que hace es suma x e y. ¿Está bien? Es una función anónima. ¿Está bien? Después, otra manera de definir lo mismo es los pipes, donde voy a tener los parámetros, lo que retorna y la ejecución del closure. Después podría simplemente hacerlo así, con los pipes y la ejecución del closure.
Esto también lo termina retornando. Es todo lo mismo lo que estoy explicando, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene punto y coma al final, ¿recuerdan? Y esto es lo mismo porque es una sola línea y no hace falta poner los scopes de las llaves. ¿Cómo se llama el closure en este caso? Como lo definimos como variables, paréntesis, paréntesis y los parámetros. ¿Estamos bien hasta acá? ¿O no? ¿Veníamos bien hasta que llegamos al closure? Cuando veamos, bueno, con colecciones y los métodos que utilicen en colecciones van a ver si leen la documentación con el pop-up ese que les sale, que muchos reciben como parámetro un closure. Let's sumar. Está bien. A ver. Defino dos closure. Recuerden que acá, vamos al anterior para que se entienda esto, porque si no, no se va a entender. Recuerden que acá yo le puse el tipo, ¿no? Pero si no le pongo el tipo, recuerden que RAS va a ser la diferencia del tipo. ¿Está bien? Del closure. Para que sea como un closure genérico, llamémosle. Entonces, acá se entiende porque son todos números, no hay mucho más. Pero acá supónganse que defino B3 y B4, ¿sí? Que no tiene tipos, pero lo quiero usar con cajas. ¿Así bien? Entonces, para poder hacer esto, en este caso porque estoy haciendo el más, lo que tendría que ponerle a la caja es la operación, ¿sí? de suma. Y fíjense que no es ni más ni menos que ¿qué? Un trade, ¿sí? Es un trade add. Es decir, que si yo implemento el trade add para cualquiera de mis extracts o cualquier extract, cuando yo le ponga el más, lo va a entender. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que espera el trade add en este caso? Espera un type output, ¿sí? No me voy a meter porque esto lo vamos a ver más en el final, lo que son los types y demás. Pero prácticamente que implemente el método add, ¿sí? Que en este caso el método add hace self dato, ¿sí? Que es el dato que tiene la caja, más otro dato que voy a recibir otra caja, por eso está con self mayúscula. Este self mayúscula representa esta caja, ¿sí? Podría poner caja acá también, no pasa nada. Entonces así se saben sumar las cajas entre sí. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces este código funcionaría justamente porque lo que hace estos closure es la suma de las cajas, ¿sí? ¿Se entiende acá? Entonces lo estoy pasando. Hasta acá no hay nada, es complejo, pero no es tan complejo. Bueno, voy a sentar un cachito. Referencias y ownership. A ver, acá definimos una lista, perdón, un vec de string, no de slice string, sino de string. Hago la impresión, defino un closure que voy a quedarme guardando en pide prestado, que simplemente no recibe ningún parámetro. Si ven entre los pipes no hay absolutamente nada, y simplemente hace el print. Hago el print luego antes de llamar al closure, llamo a pide prestado y hago el print luego de llamar al closure, ¿sí? Esto lo podríamos probar. Si mal no recuerdo, en los closures se presta automáticamente sin que nosotros tengamos que hacer el famoso ampersand o ampersand mut, ¿sí? Es decir, el closure siempre va a tomar prestado. Nosotros tenemos que decirlo específicamente si no queremos que tome prestado y se haga owner completamente de lo que estemos pasando al closure. ¿Está bien?
Bueno, acá lo mismo, no hay mucho más. Sí, es un préstamo mutable, pero fíjense que no estoy siendo explícito con ampersand mut, ¿sí? Fíjense que hago el list push directamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo o no? Nosotros hasta ahora vimos que siempre tendríamos que pasar una referencia cuando se quiere leer un objeto, ¿sí? A una función, por ejemplo. O si se quiere modificar, pasamos la referencia mutable. ¿Está bien? Teníamos que ser explícitos cuando definíamos una función o un método donde lo que estamos pasando por parámetro queremos que se modifique prácticamente o leerlo para prestarlo en caso de que sea un extract que está manejado en memoria dinámica. ¿Está bien? Con los closures no es necesario. Los closures se asumen automáticamente que se van a prestar. No se van a hacer dueño, ¿sí?, de la propiedad de lo que estamos pasando. ¿Está bien? Bueno, acá lo mismo. Bien, si nosotros quisiéramos que pasara esto, es decir, que el loaner se quede en el closure, tendríamos que usar la instrucción move, ¿sí? Si nosotros le ponemos adelante del closure la instrucción move, esto es lo que nos va a indicar que el closure va a quedar como dueño, ¿sí?, de los datos que le estemos pasando. ¿Está bien? Es al revés de lo que venimos trabajando. ¿Por qué? Porque son funciones anónimas. ¿Está bien? Se supone que cuando uno va a usar funciones anónimas, las quiere usar al vuelo y seguir ejecutando el código y siendo owner luego de que terminó la ejecución de la función anónima. ¿Se entiende, no? Si nosotros no queremos eso, ponemos el mode, va a quedar como owner el closure y no vamos a poder utilizarlo luego de la llamada al closure, ese dato que le dimos al closure. Bien, supónganse que tenemos el rectángulo ancho y alto, tengo un arreglo de rectángulos, ¿sí?, y quiero ordenar este arreglo de rectángulos pero por una clave, ¿sí? El sort by key, si ustedes lo miran, creo que también está en Beck, porque debería estar en Beck. Lo que recibe como parámetro es un closure. ¿Está bien? Y en este caso, lo que voy a hacer es R, ¿sí?, va a ser, tendríamos que leer la documentación del sort by key, pero prácticamente va a iterar sobre todos los elementos, ¿sí? Cada uno de estos elementos va a estar en el parámetro del closure y en este caso yo voy a poner una condición acá, o mejor dicho, un valor por el cual quiero que se ordene. ¿Está bien? En este caso lo que hace es ordenarlo por el ancho, pero ya acá podría poner cualquier lógica entre scope, ¿sí? Podría evaluar una condición, podría hacer otro for, podría llamar a otra función, podría, siempre y cuando me retorne un valor para que se pueda ordenar. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la potencia del closure o no? Esto de closure lo vamos a ver más en la práctica 4 con los ejercicios y ahí se van a romper bastante la cabeza. Porque en una línea van a poder hacer lo que están acostumbrados a hacer en 10 líneas. ¿Sí? Eso es lo que tiene el potencial que tienen los closure en RAS, las funciones anónimas. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Entonces, repasando un poquito. Los closures son funciones anónimas que se definen prácticamente con la idea de realizar acciones tipo al vuelo, es decir, que no tenga que definir una función formal y demás, y tienen el potencial de poder resolver cierta lógica, ¿sí?, prácticamente en una o dos líneas de código, lo que nos llevaría a implementar mucho más líneas de código si nosotros lo hacemos de forma manual, ¿sí? Los van a utilizar muchísimo en colecciones, van a ver que tienen el filter en las colecciones, cuando quieran filtrar por una condición particular,
van a terminar usando un closure, es decir, van a agarrar elementos y van a poner como la ejecución del closure que cumpla cierta condición para que le filtre esos elementos, ¿sí? Que esto si no lo tendrían que hacer a mano con un for y si cumple tal condición, ¿sí? Cuando acá lo podemos hacer en una línea de código. Bueno, lo mismo, recuerden también esto del borrowing, ¿sí? Que salvo que nosotros seamos explícitos, siempre va a haber borrowing en un closure. Y la función principal es que permite la reutilización de código, ¿sí? Uno puede definir un closure y poder utilizarlo en cualquier parte. De hecho, acá no está, me faltó, por lo que veo, capaz que está en la próxima clase. Uno incluso, sí, está en la clase de características avanzadas. Uno puede definir un closure que retorne otro closure, una función que retorne un closure, ¿sí? Y varias cositas más que se pone lindo cuando uno empiece a programar un poco más abstracto y más sofisticado en el lenguaje. ¿Alguna pregunta? No, bueno, terminamos por hoy. Recuerden que nos vamos a ver el 1 de junio en el aula 8 para el primer entregable, que entra hasta la práctica 3. ¿Sí? Porque la semana que viene, el lunes es feriado y luego el martes no tenemos clase por el paro. ¿Está bien? Bueno, estamos hablando entonces por el canal de Discord.